Bienvenidos a Guía de la Enfermería. Este maravilloso universo. Así es. Universo de la enfermería. Y antes de pasarles con nuestro compañero y un gran invitado que tenemos el día de hoy, recordarles visitar nuestras redes sociales en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. También estamos en Telegram, nos pueden buscar como Guía Prehospitalaria. También visitar nuestro portal www.guiaprehospitalaria.com. De inmediato pasamos con Christopher Drake. Con ustedes una vez más la nueva cara de la enfermería, Christopher Drakenberg. En esta ocasión me siento sumamente honrado con una visita que tenemos acá en el espacio. Un hermano de alma mater de nuestra queridísima y desaparecida licenciada Joanny Pérez. Tenemos en el día de hoy con nosotros una joven promesa de la enfermería con una muy buena proyección hasta el momento. En el día de hoy nos acompaña el licenciado Raymond Jiménez. Sí, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Hoy vamos a estar tratando temas sumamente interesantes para las colegas y los colegas. ¿Y por qué surgió el hablar de este tema? Precisamente porque una de mis compañeras en algún momento se me acercó y me dijo: Drakenberg, para yo especializarme o hacer alguna maestría, ¿qué tú crees, qué campo tú crees que debo elegir? Pero yo quiero que sea una especialidad donde yo aprenda mucho. Precisamente yo le dije, bueno, si lo que buscas es conocimiento, la mejor área para tú adquirir conocimientos realmente es la de cuidado crítico, cuidados intensivos. Entonces, si lo que te interesa es aprender de verdad enfermería, hacer ciencia en enfermería, pues dele para cuidados intensivos, que después que usted salga de ahí usted puede hacer cualquier cosa. Así es. Entonces en el día de hoy vamos a estar hablando precisamente de esto, el rol de la enfermería en cuidados intensivos. Pero antes de entrar en materia, vamos a conocer un poco la opinión de alguien joven, sumamente preparado, que tiene una vasta experiencia tanto a nivel público como privado. Desde tu óptica personal, ¿cuál es actualmente la posición de la enfermería en el sistema de salud? ¿Hemos avanzado un poco? ¿Hemos dejado atrás el estigma de la enfermera empírica? ¿Está logrando aceptación la enfermería como profesión científica o seguimos todavía estancados? Sí, fíjate. Desde mi punto de vista, nosotros como profesionales de la enfermería hemos ido avanzando. Si bien es cierto que aunque no se reconozca del todo todavía el trabajo de la enfermera, pero ya la enfermera se ha ido preparando. Antes en los centros hospitalarios se veía mucho lo que era la enfermera empírica, esa enfermera que no había ido a la universidad, simplemente había hecho un auxiliar de enfermería y brindaba los servicios de lo que le correspondía de hecho hasta un profesional. Más ahora, la enfermera se ha ido preparando, ha ido adentrándose a lo que es la parte científica también, no solo el trabajo y la ciencia es el médico, sino ya la enfermera puede diagnosticar y puede de ese diagnóstico preparar planes de cuidado para el paciente, que es lo que realmente nos diferencia de antes y ahora. Ahora mismo también puedo decir que hay un público joven que está subiendo y que ciertamente quiere revolucionar la enfermería, y ciertamente sí hay diferencias antes y ahora. Y en cuanto a esa misma enfermera empírica que tiene ya
muchísimos años de ejercicio, tiene muchísima experiencia. Está este personal pasando la antorcha a esta nueva generación que viene con un punto de vista más científico, un punto de vista más de el porqué de las cosas, o existe una resistencia y un recelo. Bueno, realmente entiendo que sí, las enfermeras ya de larga data han ido viendo la capacidad que tienen los nuevos profesionales y sí, entiendo que se está viendo el trabajo que se está haciendo. Y de hecho es, ¿sabes? Es hasta en cierto punto placentero, por decirlo de algún modo, ver que estas mismas enfermeras, pues cuando ven estas nuevas generaciones, se motivan y vemos muchas enfermeras de estas que ya prácticamente lo que están es esperando una jubilación, yendo Así a las es. aulas para no sentirse, tú sabes, como fuera de agua, sino Sí, para para mantenerse estar en la onda. y decir, ah, pero mira, óyeme, pero esas muchachitas que están llegando nuevas saben mucho y saben esto. No, yo voy para las aulas Así es. y se motivan y ahí las tenemos. Sí, así es. Realmente sí existen muchas enfermeras que se están capacitando y eso nos alegra realmente de ver que la enfermería va evolucionando. Y nada, Raymond, ya para entrar en, en materia, cuidados intensivos, cuidados críticos, enfermería, eso como que, ¿sabes? Cuando se dice cuidados intensivos, como que enfermería no es lo primero que le llega a uno a la cabeza. No de una vez piensa en medicina, en doctores, pero hay un papel extremadamente importante en las unidades de cuidados intensivos y, y es un papel que es jugado precisamente por enfermería, pero muchas veces se desconoce. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de este tema precisamente para empezar a dar a conocer este rol que juega la enfermería. ¿Qué podemos decir que hace enfermería en cuidados intensivos? fíjate, el trabajo de la enfermera intensivista o de la enfermera que trabaja en las unidades de cuidado intensivo realmente es un trabajo, hay muchas cosas que hacer. O sea, porque si bien es cierto que es un paciente, pero la característica de los pacientes que se ingresan en las unidades de cuidado intensivo es que son pacientes críticos. O sea, son pacientes que necesitan un cuidado especial. ¿Y quién mejor que la enfermera, que somos los que nos encargamos, ¿verdad?, de darle cuidado a los pacientes? Entonces, realmente nosotros en las unidades de cuidado intensivo, como ya dije, tenemos muchas cosas que hacer. De inicio, pudiera tocar algunas funciones que nosotros como enfermeros de intensivo hacemos. Es que recibimos, en la entrada, recibimos el paciente, o sea, hacemos la recepción del paciente. Este paciente que viene de la emergencia generalmente o de hospitalización porque se descompensó en planta, nos los bajan a la unidad de cuidado intensivo. La enfermera de inicio tiene que colocar a su paciente en la cama, colocarle un monitor de los signos vitales y inmediatamente conocer el paciente, qué tiene el paciente, el diagnóstico del paciente, porque de ese diagnóstico entonces nosotros vamos a elaborar un plan de cuidado, el famoso plan de cuidado, para darle atenciones al paciente. Entonces de inicio nosotros recibimos al paciente, obviamente le colocamos un monitoreo de signos vitales, lo que nos va a permitir ver a nivel de signos vitales cómo está el paciente, si el paciente tiene una... Si el paciente necesita, qué sé yo, la administración de oxigenoterapia porque tiene la saturación baja,
si el paciente de repente está taquicárdico y hay que administrarle algún medicamento para regular la frecuencia. O sea, básicamente de entrada eso. Entonces la enfermera se encarga de eso. Sabes que hay dos puntos importantes en cuanto a los cuidados críticos y la enfermería, pero estos puntos los vamos a desglosar en el siguiente segmento. Por ahora vamos a hacer una breve pausa y en breve nos reencontramos. Hay dos características que diferencian en gran medida la enfermería que se hace en cuidados intensivos de la enfermería que se hace en otras áreas. Y es que en otras áreas la enfermería es como más específica. Tú vas a ver un tipo de paciente dependiendo del área que sea, pero en UCI, y es por lo que yo digo que la enfermería de UCI aprende mucho, se adquiere mucho conocimiento, es que tú vas a ver todos los pacientes, todo tipo de pacientes. A UCI te va a llegar el paciente neurológico, te va a llegar el paciente cardiovascular, te va a llegar el paciente diabético, el paciente joven, el paciente adulto mayor, y eso te permite tú adquirir mucho conocimiento. Pero hay otro punto que es sumamente importante dentro de los cuidados intensivos o los cuidados críticos, y es que, y es lamentable admitirlo, pero sabemos que en ocasiones los signos vitales pues como que no se le da la importancia que llevan, porque de entrada ya el nombre lo dice, vitales. O sea, a veces como que la enfermería se relaja con eso y lo que estamos en el ámbito entendemos, ¿verdad? Pero en cuidados críticos no sucede lo mismo. Cuidados críticos, una ligera variación de parámetros te mata un paciente de ahí a ahí. Sí, por eso al inicio hablaba de la recepción del paciente, de que nos llega a las unidades, nosotros debemos de conocer el diagnóstico del paciente. Ciertamente, nuestra área o el área de intensivo se caracteriza por tener diversos diagnósticos. De repente en un módulo me encuentro una neumonía, pero en el segundo módulo me encuentro un paciente postquirúrgico con una hemorragia subparanoidea y así sucesivamente. Por eso, la enfermera de intensivo debe conocer lo que son los diagnósticos de enfermería, cada paciente que tiene, y de acuerdo a ese diagnóstico entonces preparar el plan de cuidado. Si la enfermera de intensivo está o debe estar capacitada para tratar con todo tipo de diagnósticos, darle las atenciones a todo tipo de diagnósticos, y una parte importante, la de los signos vitales. La característica de las unidades de cuidado intensivo es que de manera particular cada paciente tiene un monitoreo de signos vitales, un monitor específico. Es decir, que por horas nosotros como enfermeros intensivistas vamos a ir registrando, viendo los signos vitales. De igual manera, el monitor avisaría en caso de que el paciente presentara algún desbalance en los signos vitales. Entonces, ciertamente, en las áreas de cuidado intensivo, respondiendo a tu pregunta, Drakenberg, la enfermera está muy atenta a los signos vitales, porque un paciente en cuestiones de segundos pudiera presentar eventos que no pueden ser reversibles. Entonces, también algo importante que la enfermera de intensivo debe hacer es integrarse a las rondas médicas. Y esto porque en las rondas médicas se pudiera pensar como que no, los médicos están en su parte hablando de sus temas y la enfermera está haciendo otra cosa. No, la enfermera de intensivo debe en conjunto, porque la característica de intensivo es que se trabaja en equipo. La enfermera intensivista debe estar atenta a la ronda médica, porque podemos citar un ejemplo. Si de repente el paciente fulano, el paciente del módulo 3, por ejemplo, le van a hacer un procedimiento quirúrgico en 1 hora y la enfermera está en otra cosa, no se integra, no escuchó que el paciente va a cirugía,
Llega el desayuno, la enfermera desayuna el paciente. Hay un problema porque el paciente en la ronda médica se dijo que era dieta cero, o sea, el paciente no se le iba a dar comida. Entonces, esa es la importancia realmente de la enfermera participar en las rondas médicas, ver la evolución de su paciente, qué va a pasar, el plan se va a trasladar, va a sala o se va a quedar un día más o le vamos a reajustar la antibioterapia o le vamos a quitar la oxigenoterapia. Entonces, eso es también sumamente importante. Algo de la enfermera de intensivo también es que tiene que educar. En intensivo entra la enfermera educadora. ¿En qué momento? Cuando estamos en la hora de visita, que entran los familiares. Ese es el momento de uno ir diciéndole al familiar, por ejemplo, un paciente que lo tengamos en ventilación mecánica. El familiar está preocupado porque ve a su pariente con un tubo, no sé, y de repente el paciente está con una sedación ligera y el paciente está despertándose obviamente para extubarlo. El paciente no entiende eso. Ahí la enfermera entra y le dice, oh, lo que pasa es que él está en progresión, o sea, él está progresándose para extubarlo y es normal que él aún en ventilación mecánica con un tubo en la boca esté despierto. Entonces usted tranquila y ahí la enfermera entra a educar, ahí la enfermera entra a orientar, a traer paz, porque si bien es cierto que en este país se piensa que el paciente lo pasaron intensivo, pasaron a Juan a intensivo, se va a morir, no. Los No, pacientes o el mito aquel ni siquiera de que se va a morir. No, se murió hace rato, lo tienen ahí para sacarle cuarto a la familia. Sí, ciertamente, eso no es así. Los pacientes salen de intensivo. La característica de intensivo es que ciertamente tiene una vigilancia diferente, tiene una vigilancia activa. El personal de enfermería y médico está encima del paciente. Entonces, esa es la característica principal de intensivo, que se le da un cuidado especial. Y mira qué bueno que mencionas lo de integrarse a las rondas médicas, porque otra particularidad que se ve en cuidados intensivos es precisamente que yo me atrevería a decir que más que en cualquier otra área, los médicos se apoyan en la hoja de enfermería para ir monitoreando la evolución del paciente. Sí, realmente eso se ve mucho. Existen médicos especialistas que llegan a las unidades de cuidado intensivo y se acercan directamente a la enfermera, aún el médico estando ahí, porque dicen que confían mucho en lo que la enfermera escribe. Sí, porque es que cuando nos vamos a un tema de roles y competencias, precisamente quien se está encargando de los cuidados, quien está presente en la evolución ahí con el paciente, es enfermería. Entonces, ¿quién mejor para pues darte esa información que se necesita? Así es. Sí, realmente la enfermera, como decía al inicio, la enfermera intensiva tiene un papel sumamente importante y hay muchas cosas que hacer. Aunque parezca simple, realmente el trabajo de la enfermera de intensivo es un trabajo sumamente complejo. Por eso, la enfermera de intensivo tiene un perfil, no cualquier, y esto pudiera ser de hecho hasta otro tema, se pudiera cortar por ahí, pero la enfermera debe estar activa en las eventualidades que pudieran pasar. Otra función de la enfermera intensivista es que ciertamente nosotros nos encargamos de las movilizaciones y la alineación corporal del paciente. Es decir, existen dentro de los planes de cuidados una parte que es el cambio de posición al paciente para disminuir el riesgo de lesiones por presión. Esto es sumamente importante. El paciente que nos llega a la unidad de cuidado intensivo generalmente está en ventilación mecánica o es un paciente que no se puede mover del todo, y nosotros como personal de enfermería debemos delimitar el riesgo a sufrir lesiones por presión, y esto se hace de diversas maneras. Nosotros en las unidades de cuidado intensivo, para disminuir ese riesgo de las lesiones, le damos cambio al paciente cada 2 horas si el paciente no tiene algún riesgo por el cual no hacerlo.
También nosotros intentamos mantener la piel de nuestro paciente limpia, la piel seca, hidratada. Nosotros utilizamos cremas de hidratación y de prevención de úlceras por presión, y esto obviamente ayuda al paciente a disminuir el riesgo de lesiones por presión. También nosotros, la enfermera, importante, es que ayuda al reposo, al sueño del paciente. O sea, la enfermera siempre está ahí. La enfermera le realiza el baño al paciente, importante. En ese baño la enfermera intenta que el paciente vaya relajándose, que el paciente ya llega a la noche, lo higieniza correctamente para que el paciente pueda descansar. Obviamente, una persona que durante el día esté activo y no, por decirlo así, no tiene como el cuerpo relajado, no va a descansar. Y obviamente eso pudiera deteriorar la condición del paciente cuando el paciente no descansa, cuando el paciente se mantiene activo durante la noche completa. Eso puede de hecho causar que el paciente se desoriente. Obviamente el sueño en las unidades de cuidado intensivo es sumamente importante para cada paciente. También la enfermera de intensivo es la encargada, por decirlo así, de ayudar a que el paciente mantenga su función respiratoria activa. Es decir, un paciente que de repente esté en ventilación mecánica, la enfermera se va a mantener aspirando a su paciente. Cada cierto tiempo, si el paciente tiene muchas secreciones, aspirar las secreciones, realizando enjuagues orales con clorhexidina, que eso es sumamente importante para disminuir el riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, la enfermera es la encargada de eso. La enfermera, hablando de manera general, la enfermera intensivista es el ojo del médico. O sea, ya he mencionado muchísimas cosas que la enfermera va a ir haciendo que realmente son importantes y vitales para que el paciente finalmente salga y qué sé yo, se recupere lo antes posible. Nosotros, como tú decías ahorita, Drakenberg, recibimos pacientes de neurología. Esos pacientes son sumamente complicados desde el punto de vista del manejo, porque los pacientes de neurología en ocasiones están desorientados. Y tú con un paciente desorientado que tiene que colocarle de repente sujetadores en las extremidades superiores, que el paciente no sabe quién tú eres, que piensa que está en la cárcel, que piensa que se va a morir y demás, eso pudiera tornar el servicio un tanto incómodo, pero la enfermera debe tener la paciencia necesaria para tratar esos pacientes que tienen problemas neurológicos. Nosotros debemos tener la capacidad de asistir a esos pacientes y con todo el amor del mundo ir suministrándole lo que ellos necesitan. Tranquilo, usted está bien cuidado, señor fulano, todo va a salir bien, porque realmente esto pudiera ser una complicación importante. Obviamente, cuando hablamos de cuidados críticos y como bien mencionas, no es solamente brindar una atención verbal, sino que el paciente debe realmente sentir que está bien cuidado, porque es como dice, la relajación del paciente, digamos la conciencia de enfermedad del paciente va a determinar mucho de su recuperación. Entonces, no es como que solo lo verbalicemos. No, tranquilo, lo vamos a... No. Es que el paciente debe sentirlo. El paciente debe sentir que hay un personal que se está preocupando por su bienestar, que está haciendo todo lo necesario, lo posible, para que él pueda tener una buena recuperación, porque esto es determinante en las unidades de cuidados intensivos para que haya una salida del paciente positiva, Sí. por decirlo de algún modo. Sí, así es. Realmente sí, es sumamente importante eso. La enfermera de intensivo juega un papel sumamente importante porque de la enfermera es la unidad. O sea, los médicos de repente, el médico que está ahí lo llaman de planta y el médico sube a otra planta y se queda la enfermera a cargo de la unidad. Si el paciente presenta una eventualidad, ¿quién tiene que salir adelante? La enfermera. Entonces, eso nos debe incentivar a que nosotros sepamos
indaguemos, leamos, estudiemos para que realmente la enfermera de intensivo proporcione los cuidados que realmente debe. Y hay unas habilidades que son intrínsecas a los cuidados críticos. Por ejemplo, una enfermera intensivista te va a tener conocimientos de reanimación cardiopulmonar, pero es porque son esenciales, como quizás no lo son probablemente en otras áreas, pues pueda ser materia optativa, digamos. Sí. Bueno, aprendo reanimación porque para tener el conocimiento, ampliar los conocimientos, pero en cuidados críticos es vital. O sea, tienes que saber reanimación cardiopulmonar porque se te van a presentar situaciones. En cuidados críticos tú tienes que tener conocimientos de ventilación. Sí, claro, porque por supuesto. tú vas a monitorizar los pacientes, entonces tienes que saber lo que estás monitoreando. Y así hay una serie de habilidades que estoy muy de acuerdo contigo, pudieran ser otros temas aparte. Sí. Me parece que ha sido provechoso este conversatorio. Hemos arrojado un poquito de luz. Wellington, para que por favor te comuniques con allá arriba, que bajen el contrato, para que Raymond lo firme. Ya él, a partir de hoy, sí, doctora Terrero, puede bajar el contrato, por favor. Ya el licenciado Jiménez, a partir de hoy, pasa a ser parte del staff de guía de la enfermería. La familia sigue creciendo, la voz de la enfermería sigue llegando lejos, se sigue escuchando. Entonces, hacer un llamado también a la licenciada Pérez, que deben conocerse porque son egresados de la Católica ambos. Pérez, seguimos esperando por ti. Una promesa con nuestro público: en siguientes entregas vamos a estar hablando del perfil de enfermería para cuidados críticos. Vamos a aprovechar que tenemos una persona con tanta experiencia en lo que son los cuidados intensivos y vamos a variar un poco la temática, porque generalmente no hacemos las entregas orientados a la educación como tal. Pero ya que tenemos a alguien de experiencia, sí, vamos a darles algunos tips de lo que es monitorización. Hablaremos en su momento de lo que es ventilación asistida, ventilación mecánica, diferentes situaciones en las que se ventila el paciente. Cada una conlleva unos ciertos parámetros, cada paciente lleva unos parámetros distintos en base a la meta que se persiga con la ventilación y demás. Y eso es una promesa con nuestro público. En siguientes entregas vamos a ir hablando un poquito de todo esto y otros temas que también van a ser de su interés. Por el momento nos despedimos una vez más con ustedes, Christopher Drakenberg. ¿Algunas palabras, Jiménez? No, realmente agradecido por la invitación. De verdad, es un placer poder estar aquí, hablar y sobre todo que el objetivo principal de este trabajo que ustedes están haciendo es que la enfermera sea diferente, que la enfermera vaya evolucionando, que la enfermera sea no la típica que pone inyecciones, como hablábamos hace un rato, sino que realmente la enfermera ya vaya a un nivel superior. Y es lo que realmente queremos marcar con este tipo de trabajo. De verdad, gracias por la invitación. Hasta la próxima.